No aceptamos a este nieto, papá, dijo mi padre después de no asistir al primer cumpleaños de Steven. Exploté. Entonces no me pidáis dinero ni ayuda nunca más. Así que les corté la calefacción, recuperé el SV y congelé hasta el último euro que tenían. Solía ser de los que se quedaban callados y entregaban dinero cada vez que mis padres lo pedían. Si decían cosas hirientes, las dejaba pasar. Si faltaban al respeto a Nancy, mi esposa, luego los defendía con excusas como que no lo decían en serio o que así eran ellos. Si necesitaban dinero para el alquiler, reparar el coche, o inventaban problemas, se lo daba sin preguntar. Lo había hecho durante mucho tiempo. Sentía que era algo que tenía que hacer, aunque no pudiera explicar por qué. Era una versión retorcida de lealtad, forjada por años de culpa y control emocional en mi infancia. La forma de educarme de mi padre implicaba avergonzarme hasta que cediera. Lo llamaba enseñarme a ser un hombre. Mi madre no era mejor, simplemente se quedaba callada mientras sucedía. Después de casarme con Nancy, su desdén se volvió más desagradable. No disimulaban cómo la miraban por encima del hombro. Ella no provenía de un entorno privilegiado. No había ido a la universidad. Trabajaba en una tienda, y de alguna manera, para ellos eso la hacía menos valiosa. Pasé años intentando hacer las paces entre ellos. Llevaba a Nancy a las cenas familiares a pesar de saber que se iría sintiéndose machacada. Ignoraba los comentarios groseros que hacían a sus espaldas, incluso los que decían accidentalmente delante de ella. Me decía a mí mismo que solo intentaba mantener la calma, pero para ser sincero, tenía miedo de alzar la voz. Nancy nunca me dijo que eligiera entre ella y ellos, pero veía cómo me miraba después de cada visita, como si se preguntara si se estaba casando con un hombre de verdad o solo con un niño grande que todavía pedía la aprobación de sus padres. Todo cambió cuando nació nuestro hijo Steven. Esa misma noche en el hospital, sosteniéndolo en mis brazos, sentí que algo encajaba. Era como si de repente viera claro. Él era la única persona a la que no podía fallar. No de la forma en que mis padres me habían fallado a mí, ni de la forma en que le había fallado a Nancy. Durante los meses siguientes, empecé a hacer cambios. Dejé de coger el teléfono si no quería hablar. Dejé de enviar dinero cada vez que insinuaban que necesitaban algo. Empecé a poner a Nancy y a Steven por delante de nadie. No por rabia, sino porque era lo correcto. Entonces llegó el primer cumpleaños de Steven. Lo celebramos en pequeño, solo una barbacoa en el jardín, con algunos vecinos, los padres de Nancy y unos pocos amigos íntimos. Invité a mis padres por costumbre, más que por otra cosa. No creía que fueran a venir. Unos días después, mi padre llamó. No se anduvo con rodeos. Dijo que no vendrían. Dijo, sinceramente, no necesitamos esto. No aceptamos a este nieto. Eso fue todo. Sin sentimientos, sin explicaciones. No discutí. No pregunté nada. Dije, de acuerdo, pero no me pidáis ayuda nunca más. Ni dinero, ni facturas, ni problemas. Hizo una pausa, luego se rió como si fuera una broma, como si fuera a arrastrarme de vuelta la próxima vez que usaran la culpa. No tenía ni idea de que ya había tomado mi decisión. Y 2 días después, me aseguré de que esa elección llegara a su buzón como un regalo envuelto. La verdad es que no se estaban saltando solo una fiesta de cumpleaños. Iban a perder mucho más que tarta y decoración. El sobre que dejé no era grueso, pero lo que contenía importaba. Tenía una carta, no enfadada, no dramática, solo clara y definitiva. Escribí todo lo que me habían quitado a lo largo de los años, cada euro que había enviado, cada préstamo que nunca recuperé, cada vez que me quedé callado mientras me menospreciaban. Al final, había un total de 95.000 euros. Eso era cuanto sumaba todo. También incluí una hoja de cálculo organizada por fecha con colores y detalles de los registros bancarios. Era un informe completo de los años que pasé siendo su red de seguridad, mostrado claramente en papel. No pedía que me devolvieran nada de eso. Ese no era el punto. Solo quería que entendieran el coste. No solo en dinero, sino lo que me costó quedarme callado todos esos años. Pero eso ni siquiera fue la mayor sorpresa. Unas semanas antes de la fiesta de cumpleaños, hice finalmente algo que debería haber hecho hace mucho tiempo.
Me separé legalmente de ellos. Quité sus nombres de todos mis formularios de contacto de emergencia, recuperé los derechos legales que ni siquiera se daban cuenta de que aún poseían, actualicé el testamento que una vez los incluyó amablemente, y cambié la titularidad de nuestra casa para que solo perteneciera a Nancy. También cambié la persona que recibiría mi seguro de vida. Cada vínculo financiero o legal que nos conectaba, lo corté por completo. Pero tenía una última cosa planeada. Dentro del sobre, coloqué una nota más. Había contratado a un abogado, no uno de renombre, solo un abogado local que se ocupaba de asuntos familiares en casos pequeños, para que les enviara una advertencia legal. A partir de ese momento, no se les permitía hablar conmigo, ni con Nancy, ni con nuestro hijo, Steven. Ni llamadas directas, ni mensajes a través de amigos u otros familiares. Ese fue el final. Pensé que no escucharía nada durante un tiempo, quizás algunos mensajes de voz enfadados. Pero 3 días después, recibí una llamada de mi hermana. Realmente no había estado en contacto con ella. Siempre había estado entrando y saliendo de nuestras vidas, como si no pudiera decidir si quería estar cerca o no. Respondí la llamada pensando que me gritaría, pero en cambio dijo, acabo de recibir la misma carta. Resultó que no era la única a la que habían estado drenando financieramente mientras yo vertía mi dinero en sus necesidades interminables. Le estaban haciendo lo mismo en secreto. Usaron su coche, agotaron su tarjeta de crédito e incluso la hicieron avalar un préstamo del que nunca vio el dinero. Sonaba cansada, como alguien que finalmente se dio cuenta de que se estaba hundiendo durante años sin saber que estaba bajo el agua. Luego me dijo algo que no esperaba. Hablé con mamá ayer. Estaba llorando. Dijo que no entendía por qué estaba haciendo esto. Que pensaba que lo estaba exagerando. No dije nada. Realmente no lo veía, Samuel. Dijo que creía sinceramente que no había hecho nada malo. Eso no me sorprendió. Lo que me pilló desprevenido fue lo que dijo a continuación. Me dijo que ella también los iba a cortar. Dijo que mi carta le había abierto los ojos. Ella y su prometido habían decidido terminar su relación para siempre, y se mudarían lejos en un mes. Me dio las gracias. Dijo que podría haberla ayudado a escapar de un futuro que se parecía mucho al mío. Luego preguntó si podía ver a Steven antes de que se fueran. Dijo que quería pasar tiempo de verdad con su sobrino esta vez, sin drama. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había planeado. No solo estaba cerrando una puerta, estaba abriendo una nueva. 2 semanas después de la fiesta de Steven, mi padre finalmente respondió. No con una llamada telefónica, no con una disculpa. Envió un correo electrónico enfadado. Asunto, ¿qué es todo esto? Sin saludo, sin puntuación, solo 5 palabras amargas de un hombre que siempre fingió ser intocable. Lo leí 2 veces, luego lo cerré. Ese fue el primer y último mensaje suyo que abrí. No respondí porque ese correo electrónico no era realmente para mí. Era una forma de intentar mantener el control. Quería que lo persiguiera, que rompiera el silencio, que explicara mis acciones. Pero a veces el silencio dice más que las palabras, especialmente cuando no queda nada que discutir. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse de verdad. Empecé a recibir llamadas de familiares con los que no había hablado en años. El tío Patrick, el que una vez pidió dinero para arreglar su lío después de perder dinero jugando, me dejó un mensaje de voz. Dijo que debería arreglar las cosas con mis padres antes de que empeorara. Luego mi prima Rebecca le envió un mensaje a Nancy por Facebook preguntando si podía ayudarme a cambiar de opinión. Seguían apareciendo uno tras otro, todos repitiendo la misma frase. Son tus padres. Solo tienes uno. No respondía a nadie. No porque estuviera enfadado, sino porque finalmente había entendido lo que estaba pasando. Estaban tirando de los últimos hilos que les quedaban. Pero esos hilos eran viejos, débiles, y sostenidos por personas que ni siquiera conocían la historia completa. Pero lo que cruzó la línea fue cuando mi madre le envió un mensaje directo a Nancy. Era largo. Era cruel. Afirmó que Nancy había torcido mi forma de pensar. Dijo que Nancy me había convertido en alguien irreconocible. Dijo que Steven no era realmente parte de la familia y nunca lo sería. Dijo que éramos egoístas.
Dijo que si queríamos jugar a este juego, perderíamos más que solo parientes. Terminó el mensaje con una frase que todavía recuerdo claramente: te hicimos y podemos deshacerte. Fue entonces cuando supe que esto ya no era solo un desacuerdo familiar. Era una batalla total y no iba a luchar con rabia. Iba a luchar inteligentemente. Primero, contacté a mi abogado. Le dije que añadiera ese mensaje a nuestro expediente por acoso. Comenzamos los trámites para solicitar una orden de alejamiento legal. No quería usarla a menos que fuera absolutamente necesario, pero quería estar preparado. Luego fui a por las cosas que asumían que nunca tocaría. A lo largo de los años, había estado cubriendo silenciosamente sus gastos mientras ellos permanecían ajenos a cuanta autoridad poseía realmente. La cuenta de electricidad estaba registrada a mi nombre, así que la desconecté. El servicio de calefacción se canceló. Su servicio de telefonía móvil seguía conectado a un plan familiar compartido que pagaba desde la universidad. Lo corté sin previo aviso. El préstamo del vehículo de su viejo SUV todavía figuraba a mi nombre. Llamé al prestamista y declaré que se estaba utilizando sin consentimiento. El vehículo fue retirado en unos días. Luego volví y revisé los registros antiguos. En el año 2019, mi padre solicitó un préstamo personal utilizando mi información. Afirmó que era para un asunto familiar urgente. En ese momento, estaba demasiado agotado para luchar contra ello. Falsificó mi firma, incumplió pagos en varias ocasiones, y cuando finalmente me enteré, saldé la deuda yo mismo para preservar mi historial crediticio. Sin embargo, conservé todos los formularios y recibos. Recientemente, presenté un informe oficial de uso indebido de identidad ante la institución financiera y solicité una revisión interna. En 2 días completos, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. Cada céntimo era inaccesible mientras el equipo de investigación de fraudes examinaba cada transacción relacionada. Mi hermana fue quien dio la noticia. Envió un mensaje de texto: ¿qué has hecho? Están en pánico total. No respondí al instante. Más tarde, envié una sola línea: dejé de ocultarles la verdad. Al parecer, se habían convencido a sí mismos de que nunca cruzaría esa línea. Que pasara lo que pasara, yo siempre estaría allí para salvarlos. Pensaban que seguiría rescatándolos, seguiría absorbiendo su crueldad, seguiría fingiendo que éramos una familia normal y cariñosa. No contaron con que destrozara esa fantasía. Ahora estaban sentados en su casa desgastada. Sin calor, sin servicio telefónico, sin coche y sin acceso a ningún fondo. Mi madre intentó llamarme usando el teléfono de una vecina. Dejó un mensaje de voz llorando y suplicando saber cómo podía hacer algo así a las personas que me criaron. Dijo que tenían miedo, frío y que ni siquiera podían permitirse comprar comida. Pero no sentí vergüenza. Me sentí consciente, como si finalmente hubiera salido de un sueño que había durado desde la infancia. Ese día, Nancy y yo llevamos a Steven a visitar el acuario. Compramos helado. Nos reímos juntos. Fue la primera vez en años que me sentí como un padre de verdad en lugar de un hijo constantemente dividido. Esa noche, mientras cenaba frente a mí, Nancy levantó la vista y preguntó: «No se recuperarán de esto, ¿verdad?». Sacudí suavemente la cabeza porque ya sabía que hacía mucho tiempo que se habían ido. Lo único que hice fue dejar de fingir finalmente que valía la pena aferrarse a ellos. Cuando rompí con mis padres, esperaba que se desvaneciera en silencio. Quizás algunos mensajes emotivos de culpa, quizás algunos rumores propagados a mis espaldas, pero subestimé por completo la profundidad de su daño. Y no estaba preparado para lo que sucedería una vez que todos los demás empezaran a ver la verdad. Comenzó con Brandon, mi primo. No habíamos hablado en mucho tiempo, pero después de que mi hermana le contara lo que había pasado, cómo los había cortado, cerrado su financiación y denunciado el préstamo fraudulento, se puso en contacto conmigo sin demora. Su primer mensaje fue simple: «He estado esperando esto». Luego continuó con capturas de pantalla, mensajes de texto de mis padres de hace años. Resulta que mi padre le había asegurado una vez a la madre de Brandon que la ayudaría a refinanciar su hipoteca después de que la despidieran. Pero en lugar de ayudar, la convencieron de que transfiriera parte de la propiedad de su casa como garantía del préstamo. El contrato era legalmente vinculante, pero la ayuda nunca llegó.
No contribuyeron ni un solo pago. Cuando ella hizo un seguimiento, le dijeron que la situación se había vuelto demasiado complicada de solucionar. Finalmente, dejó de intentarlo. Estaba claro que no era la única que habían desangrado. Después de Brandon, fue Angela, otra prima. Llamó inesperadamente y preguntó, ¿es verdad que has cortado lazos con ellos? Lo confirmé. Soltó una risa amarga. Ya era hora de que alguien tuviera agallas, dijo. Luego compartió que hacía mucho tiempo, mi padre la convenció para que le entregara 12.000 euros de una pequeña herencia que había recibido tras el fallecimiento de su padre. Le dijo que invertiría el dinero, que la ayudaría a planificar su futuro. Desapareció. Cuando ella lo mencionó más tarde, mi madre la acusó de ser egoísta y de traicionar a la familia. Nunca recuperó su dinero. Y eso no fue todo. Resultó que mis padres habían perjudicado silenciosamente a una larga lista de personas de forma tan lenta y sutil que nadie lo había unido nunca todo. Pero una vez que me moví, fue como si se encendiera una luz. Todos empezaron a darse cuenta de que habían sido aprovechados por las mismas dos personas de maneras ligeramente diferentes. Incluso personas ajenas a nuestros círculos familiares empezaron a contactarme. Un hombre llamado Harold se puso en contacto conmigo por correo electrónico. Dijo que una vez asistió a la misma iglesia que mis padres. Allá por 2017, mi padre le pidió 3.800 euros, diciendo que estaban a punto de perder su casa. Harold le dio el dinero en efectivo. Mi padre le dijo que se lo devolvería en 3 meses. Eso nunca sucedió. En cambio, mi padre dejó de ir a esa iglesia y empezó a difundir historias de que Harold era mentalmente inestable y lo molestaba. Pero lo que vino después golpeó aún más fuerte. La madre de Brandon, mi tía, me llamó. Habló con calma, pero había un temblor en su tono, como si la verdad hubiera estado atrapada dentro de ella durante mucho tiempo. Dijo, tu madre cogió dinero de la abuela. En el momento del fallecimiento de mi abuela, yo todavía estaba en la universidad. No estaba involucrado en el proceso de herencia y creía que todo iba a mis padres. Pero ese no fue el caso. La abuela se había guardado algunas joyas antiguas valiosas, viejos bonos de ahorro y una colección de monedas raras. Dentro de una caja de seguridad, dejó una nota escrita a mano diciendo que estos debían repartirse entre sus hijos. Mis padres nunca dijeron nada. Vaciaron la caja poco después de que ella falleciera, vendieron los objetos en secreto y le dijeron a todos los demás que la abuela no había dejado nada. Fue entonces cuando comenzó el cambio. La madre de Brandon contrató ayuda legal. Angela presentó una demanda civil. Otro familiar, alguien que apenas recordaba de reuniones pasadas, presentó una denuncia acusando a mi madre de explotación financiera de un anciano. El asunto se reabrió. Mi abogado me notificó que mis padres estaban siendo oficialmente revisados. Aún no había cargos penales, pero el banco había congelado todas las cuentas compartidas hasta que se completara la revisión. Luego la noticia llegó a su iglesia. Mis padres no eran solo asistentes. Mi madre participaba en la organización de eventos, recaudación de donaciones y gestión de programas benéficos. Era considerada una líder comunitaria, pero alguien en la iglesia revisó los registros y encontró fondos faltantes, recibos que no coincidían con los depósitos y un número sospechoso de errores, todos conectados a ella. Se le pidió discretamente que renunciara. Poco después, su casero me contactó. Me dijo que mis padres me habían incluido como CEO firmante financiero sin preguntarme al renovar su contrato de alquiler. Le envié una declaración notariada negando cualquier conexión y adjunté pruebas del fraude. Debido a eso, su contrato de alquiler fue reevaluado y la cuota mensual aumentó. No podían pagar el mayor coste. Más tarde esa misma semana, un vecino me informó que mis padres estaban haciendo una venta de garaje, no para obtener ingresos extra, sino para seguir adelante. Vendieron el equipo de mi padre, las joyas de mi madre, muebles viejos, incluso su televisión. Las personas que una vez los admiraron ahora se paraban en sus ventanas mirando en silencio. Se preguntaban cómo la pareja perfecta y exitosa con un hijo exitoso había terminado así. Pero no colapsaron solos. Fueron derribados por las mismas personas a las que habían utilizado, engañado y manipulado. Era como ver un edificio desmoronarse lentamente. Cada ladrillo aflojado por años de mentiras.
Y ahora todos estábamos derribando lo que quedaba. Ya no era la única. Y ellos tampoco estaban solos. Pero esta vez, la gente a su alrededor no les ofrecía ayuda. Querían espacio y quizás la verdad, que nunca llegó. Finalmente, todo se detuvo. Ni llamadas, ni correos electrónicos, ni actualizaciones a través de familiares extensos, ni falsa preocupación envuelta en culpa, solo silencio. No me di cuenta de lo satisfactorio que podía ser el silencio. Mis padres habían arruinado oficialmente todas sus relaciones. Brandon bloqueó sus números después de recibir una carta de culpa de su nuevo abogado, intentando que retirara su demanda. Angela continuó su caso civil y envió la historia completa a un pequeño medio de comunicación que estaba publicando un reportaje sobre estafas familiares menores y abuso de herencias. No se usaron nombres, pero todos los que conocían a mis padres reconocieron la historia. Mi hermana se mudó con su prometido, tal como dijo que haría. La ayudé a cargar el camión de mudanzas. Mientras cerrábamos la puerta trasera, dijo, es como si se hubieran hecho más pequeños. ¿Recuerdas lo grandes que parecían cuando éramos niños? Sabía exactamente a qué se refería. Crecimos viéndolos como intocables, pero ahora parecían débiles, cansados, amargados, expuestos. Su casa se puso a la venta en pocas semanas. No podían permitirse las crecientes facturas. Los pagos de los servicios públicos estaban atrasados. Su coche había desaparecido. Apenas se las arreglaban con lo que quedaba. El dinero del que una vez se jactaron, desaparecido, su lugar en la iglesia, desaparecido. El apoyo de la comunidad y sus viejos amigos, desaparecido. No estaban sufriendo injustamente. Simplemente estaban de pie en las ruinas de la tormenta que habían creado. Después de eso, rara vez pensé en ellos. La vida siguió. Steven dio sus primeros pasos. La empresa de Nancy siguió prosperando, y yo encontré un nuevo tipo de fuerza que no sabía que tenía. Ya no cargaba con la culpa por poner mi propio hogar primero. Dejé de mirar atrás cada vez que rechazaba algo. Una tarde, no mucho después de que las cosas se calmaran, Nancy y yo estábamos recogiendo después de cenar. Steven se había acostado temprano, y solo estábamos los dos en la cocina. Estaba apilando platos cuando ella dijo de repente, no eres el mismo hombre con el que me casé. Me giré, un poco sorprendido. Me miró y dijo, ahora eres mejor, más fuerte. Su voz era firme, sin sonrisa, sin broma. Lo dijo como si lo hubiera guardado por un tiempo. No respondí. Me quedé allí, sosteniendo un plato mojado, con el corazón latiendo con fuerza. Quería decirle cuánto significaba. Quería decir lo mucho que había trabajado para ser diferente y lo mucho que todavía me preocupaba no haber hecho lo suficiente, pero no salieron palabras. Salió de la cocina y apagó la luz. Me quedé en la oscuridad por un momento. Me pareció tonto estar tan emocional por una frase. Pero después de una vida intentando impresionar a personas que me veían como una herramienta, como un cajero automático humano sin voz, había sido vista por la única persona cuya opinión realmente importaba. Y extrañamente, no se lo iba a mencionar a nadie. Ni a Edith, ni a mis amigos, ni siquiera a mi hermana. No era vergüenza. Simplemente se sentía privado, como algo que había ganado a través del silencio, el dolor y el sacrificio. Algo que no quería abaratizar compartiéndolo como una historia. Por primera vez, no necesitaba elogios. Me sentía orgulloso, no solo por cortar lazos con mis padres, sino por ya no dejar que otros decidieran qué significaba ser bueno. Tenía una esposa que realmente me veía. Un hijo que crecería sabiendo lo que parecía la integridad. Un hijo que nunca se sentiría como una ocurrencia tardía de alguien. Y por primera vez, tenía paz. Paz real. Fuerte, constante, sin necesitar la aprobación de nadie más. No todos escapan de gente como mis padres, pero yo sí. No gané a través de la venganza. Gané yéndome y sin mirar atrás. Habían pasado 4 meses desde que me fui, y no tenía planes de reabrir nada. Todo estaba en calma. Avanzamos. Steven ya caminaba, charlaba sin parar. Nancy y yo estábamos inmersos en las cosas cotidianas, rutinas normales y felices. Entonces sucedió algo sorprendente.
La semana pasada, recibí una carta. Estaba escrita a mano. Sin nombre del remitente en el sobre. La escritura parecía familiar, pero no podía identificarla. Pensé que podría ser de un familiar mayor. La abrí justo allí, junto al buzón. Era de mi abuelo, el padre de mi padre, a quien no había visto desde mi adolescencia. Y lo irónico es que creía que había muerto. No lo había hecho. Simplemente se había ido. El mensaje era breve, directo, sin palabras dulces. Dijo que alguien en el pueblo le había dicho que Samuel finalmente había roto la cadena. Esa fue la forma en que lo formuló. Luego escribió: me fui cuando tu padre se convirtió en un hombre adulto porque no podía reparar el daño que causé. Lo vi convertirse en lo que yo solía ser, y no sabía cómo detenerlo. Me quedé en la entrada leyendo esa parte una y otra vez. Dijo que había estado viviendo en el oeste, en silencio, nunca se volvió a casar, completamente separado de la familia. Nunca contactó a nadie porque no creía tener derecho, pero había oído hablar de lo sucedido, del desenlace, y esperaba que no desapareciera como él lo hizo. Dijo que significaba algo para el que alguien finalmente hubiera puesto fin al ciclo. Terminó la carta con esto: si alguna vez quieres hablar, me gustaría conocer al hombre que hizo lo que yo nunca pude. No supe cómo reaccionar. Todavía no le he respondido. Se lo dije a Nancy y ella simplemente dijo: ahora es tu decisión, no la de ellos. Se refería a mis padres, a todos ellos, incluso a su recuerdo. No sé si le escribiré. Quizás sí. Quizás no. Pero me impactó. No de una manera dolorosa, simplemente inesperada. Abrió una puerta que pensé que estaba cerrada. Me hizo preguntarme hasta dónde se extiende todo esto, cuánto tiempo ha pasado este daño a través de la línea familiar. Pero esto es lo que sé. Tengo la oportunidad de que se detenga. Steven no sabe nada de esto. Lo que ve es a su papá en casa, a su mamá sonriendo, y a los tres bailando como locos en la cocina los fines de semana. Nunca necesitará escribir una carta como esta a su propio hijo. Eso es lo que importa. Eso es lo que guardo cerca. Sí. Un capítulo que no vi venir, pero probablemente no el último.